Octavio Paz Lozano, nacido en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1914, ensayista y diplomático mexicano, Premio Nobel de Literatura en 1990. Se le considera uno de los más influyentes escritores del siglo XX y uno de los grandes poetas hispanos de todos los tiempos. Durante esa estancia, en 1950, publica El laberinto de la soledad, una innovadora ensayo antropológico sobre los pensamientos y la identidad del mexicano. Es importante señalar que nace en medio de la Revolución Mexicana, tiempos y momentos que le dan fuerza a su escrito sobre la secuencia que el mexicano ha tenido desde estas épocas y cómo a través del tiempo cae en una soledad que aún no ha terminado. El laberinto de la soledad contiene 8 capítulos en los cuales se recorre la historia de México y del mexicano, quien a través de momentos simbólicos y dramáticos deja ver su sentido adolescente en busca de una identidad que no encuentra por estar sumergido en la soledad. Octavio Paz define que somos un pueblo en una eterna búsqueda de identidad que trata de disfrazar con imágenes, tradiciones y religión su frustración al no saber qué corriente seguir, si la indígena o la española. Según Octavio Paz, esta soledad desgarra a este ser hermético y silencioso que no deja salir su verdadero yo. Mientras está en Los Ángeles, California, se sorprende del latino que no quiere reconocer su origen, pero a la vez sabe que no cabe en una cultura diferente. Trata de definir el significado de las fiestas mexicanas, viaja por la conquista y la colonia hasta llegar a nuestros días y procura crear conciencia de que somos capaces de traspasar la soledad por medio del amor y de una búsqueda de la vida con trascendencia. La historia de México y del mexicano es tratar de volver al centro de la vida de donde un día, en la conquista o en la independencia, fue desprendido. El Pachuco y otros extremos. Bandas de jóvenes que viven en el sur de California y que caracterizan, según Paz, con su vestimenta y su lenguaje. Lo interesante es que a pesar de su origen, no quieren volver a México. Insisten en ello cierto rechazo a su nacionalidad, pero tampoco desean fundirse con la vida norteamericana. Máscaras mexicanas. Octavio Paz hace una reflexión sobre las fiestas mexicanas, en cómo el mexicano usa máscaras para proteger su intimidad, máscaras usadas a diario para que no nos hagan daño, dejando nuestro yo encerrado en una realidad de soledad interna. Ser mexicano parece llevar en la frente el letrero de hombría, de macho, o como lo describe Paz, el que no se raja. En nosotros los mexicanos, abrirse es muestra de una debilidad, de humillarse, de agacharse, pero el no hacerlo es permitir que el mundo exterior penetre en nuestra intimidad. El macho es un ser hermético, encerrado en sí mismo, capaz de guardarse y guardar lo que se le confía. Esto conlleva considerar el sexo opuesto como un instrumento de los deseos del hombre, de los fines de la ley, la sociedad o la moral, fines que los que nunca se les ha pedido su consentimiento, y en esa realidad solo debe participar pasivamente. Se le llama prostituta, diosa, gran señora, amante. La mujer transmite o conserva, pero no crea, los valores y energías que la confían la naturaleza a la sociedad. Todos los Santos, Día de Muertos. Este evento es quizá la fiesta clave que Octavio Paz observa como importante para el mexicano. Una fiesta que se abre al exterior. Una fiesta donde la familia y los amigos que no se hablan terminan en confidentes después de una borrachera. Y hasta de hermanos se trata. Es una noche de llantos, de recuerdos, el sentido de pérdida invita a buscar compañía. La noche se puebla de canciones y aullidos. Los enamorados dan serenatas. Y en ocasiones esa alegría también termina mal. Hay riñas, injurias, balazos, cuchilladas. Todo porque el mexicano no se divierte, simplemente quiere pasar el muro de la soledad que el resto del año incomunica. Lo escribe. Todos están poseídos por la violencia y el frenesí. Es interesante que cita a algunos sociólogos franceses, los cuales dan a las fiestas como un gesto ritual. También nos dice que en nuestro lenguaje diario hay grupos de palabras prohibidas, secretas, sin contenido, palabras malditas que solo pronunciamos en voz alta cuando somos dueños de nosotros mismos. Las almas estallan como los colores, las voces, los sentimientos, se olvidan de sí mismos, muestran su verdadero rostro. Nadie lo sabe. Es importante salir, abrirse paso, embriagarse de ruido, de gente, de colores,
Se trata de adquirir potencia, vida, salud. La muerte se representa, toma sentido para el mexicano. Es ahí donde quiere encontrar la vida. Si nuestra muerte carece de sentido, tampoco tuvo nuestra vida. Los hijos de la Malinche. Para Rubén Darío, como para los grandes poetas, según Octavio Paz, la mujer no es solamente un instrumento de conocimiento, sino el conocimiento mismo. En este apartado, induce a la analogía que se observa entre ciertas de nuestras actitudes y la de los grupos sometidos al poder de un amo, una canasta o de un estado extraño, que podrá resolverse en esta afirmación. El carácter de los mexicanos es un producto de las circunstancias sociales imperantes de nuestro país. La historia de México. ¿Qué es la historia de México en esas circunstancias? Contiene la respuesta de todas las preguntas. En suma, la historia podría esclarecer el origen de muchos de nuestros fantasmas, pero no los disipará. El mexicano se encierra en un lenguaje burdo y coloquial, pero que es asociado con el pasado. ¿Qué es la chingada?, contesta Paz. Ante todo, es la madre, una figura mítica, la que ha sufrido metafórica o realmente la acción corrosiva e infamante, implícita en el verbo que le da el nombre. El poder mágico de la palabra intensifica por su carácter prohibido. Nadie lo dice en público, solamente en exceso de cólera, una emoción o en el sentimiento delirante justifican su expresión franca. Una vez más, el lenguaje se convierte en un escudo del verdadero mexicano. La historia, que no nos podrá decir nada sobre nuestra naturaleza, de nuestros sentimientos y de nuestros conflictos, sino puede mostrar ahora cómo se realizó la ruptura y cuáles han sido nuestras tentativas para trascender la soledad. La independencia a la revolución. La independencia ofrece la misma ambigua figura de la conquista. Simplemente es un flujo de movimientos históricos. La Revolución Mexicana es un hecho que irrumpe en nuestra historia como una verdadera revelación de nuestro ser. La revolución tiene antecedentes, causas y motivos. Carece en un sentido profundo de precursores. La independencia no es solamente fruto de diversas circunstancias históricas, sino de un movimiento intelectual universal. Al parecer todo va bien. El mexicano empieza a surgir nuevamente. Sin embargo, la incapacidad de inteligencia mexicana para formular un sistema coherente, las confusas aspiraciones populares se hizo patente apenas la revolución dejó ser un hecho instintivo y se convirtió en un régimen. Ahora solo es una fiesta más que perdió su esencia el mexicano. Ya no tiene un motivo para sentirse revolucionario. La inteligencia mexicana. La Revolución Mexicana nos hizo salir de nosotros mismos y nos puso frente a la historia, planteándonos la necesidad de inventar nuestro futuro y nuestras instituciones. La Revolución Mexicana ha muerto sin resolver nuestras contradicciones. Si la revolución fue una brusca y mortal inmersión en nosotros mismos, en nuestra raíz y origen, nada ni nadie encarna mejor este fértil y desesperado afán que José Vasconcelos, el fundador de la educación moderna en México. Esto suena bueno. Por fin el mexicano puede salir de su ignorancia y fortalecerse como individuo. Por desgracia, la filosofía de Vasconcelos es ante todo una obra personal. Posee la coherencia poética de los grandes sistemas filosóficos, pero no su rigor. Es un monumento aislado que no ha originado una escuela ni un movimiento, aunque poco a poco se fue logrando terreno en el área intelectual. Por primera vez en la historia, parece que la historia de México es importante para otros países. La crisis de nuestra cultura es la crisis misma de la especie. Nuestros días. Es importante recordar que el libro fue escrito en 1950. Sin embargo, la reflexión de Paz es a pesar que hemos olvidado que hay muchos como nosotros. No estamos solos. Su visión histórica nos invita a ubicar su premisa en el presente, pero ya no de manera aislada, sino homogénea y reforzada. La reflexión es salir de la cosificación de nuestro autoconcepto, a realizar que podemos ser agentes de los cambios históricos y que nuestros actos y nuestras omisiones afectan la vida de grandes potencias. No podemos escondernos bajo muchas máscaras que
que nos llevan desde fiestas a duelos, no queriendo despertar a la realidad de hacer cambios para vivir días de libertad, siendo genuinos, valientes e innovadores. La conclusión a la que llega Vasconcelos es que es necesario un nuevo tipo de hombre, con una nueva forma de vivir. Es por eso que la razón y la ciencia no forman los auténticos valores humanos. Es la emoción la que nos hace vivir lo propiamente humano. Este filósofo recomienda que los iberoamericanos debemos practicar esa forma de vida y dejemos de imitar al sajón racionalista que revive el universo en lo que tiene de material y biológico, y nosotros los latinos e iberos debemos expresarnos en términos de espíritu. El hombre es el único ser que se siente solo y el único que es búsqueda del otro. Para Octavio Paz, nuestro Nobel mexicano, la soledad lleva irremediablemente a la conciencia. Nacemos y morimos solos, pero también somos capaces de traspasar nuestra soledad por esa libre elección con el amor. ¿Por qué seguir escondiendo lo que realmente somos? ¿Por qué seguir insistiendo en ese sentido de victimización? ¿Será que solo las revoluciones y el sentido de opresión sacan lo mejor del mexicano? Cada página de este libro nos hizo pensar en la actitud que como mexicano tenemos, la incapacidad de la retrospección y del análisis de la realidad. México quedó adolescente, no quiere crecer, no quiere madurar, no quiere dejar una generación que libre. Me quedo con este pensamiento. El amor es uno de los más claros ejemplos de este doble instinto que nos lleva a cavar y ahondar en nosotros mismos y simultáneamente a salir de nosotros y realizarnos en otro. Muerte y recreación, soledad y comunión.